es una breve presentación de conducta existencial. Una presentación más formal porque anteriormente ya había subido algunos videos. No los voy a borrar ni poner en privado. Ahí están esos videos. Pero en general en conducta existencial lo quiero llevar por otro camino. Posiblemente muchos me conozcan por Instagram, donde es donde más subo contenido. Aunque a veces también soy un poco inactivo. Pero en general conducta existencial, conducta existencial también se va a desenvolver en más medios digitales y el siguiente paso es YouTube. ¿Y en qué va a consistir conducta existencial en este espacio? Va a consistir en dos cosas, pero la primera y principal, la que va a tener mayor peso en este espacio, es la expresión de sentimientos o la normalidad destructiva. Básicamente la normalidad destructiva viene siendo esto como normalizar el sufrimiento, reconocer que el sufrimiento es una condición del ser humano. No es algo que evitar, no es algo que curar, no es algo que desaparecer, sino que el sufrimiento está directamente relacionado con la existencia humana. Pero ya llegarán más videos donde podamos hablar más a fondo de este tema. Ahí te dije como un super resumen para no alargar más este video, que simplemente es una presentación. Pero eso va a ser. Bueno, uno de los principales de conducta existencial es centrarnos en el espacio para comunicar el sufrimiento de una manera segura. Un espacio donde se permita ser vulnerable. Un espacio para compartir la normalidad destructiva. Y esto va a ser mediante la toma de algunos principios de Mavis Desai. Si alguien conoce más a esta autora que yo y pronuncié mal su nombre, pido una disculpa. O incluso si la misma Mavis llega a ver este video, que no lo creo, una disculpa por pronunciar mal el apellido. Pero no me enredo más. Voy a tomar algunos principios de Mavis Desai o de la terapia, sí. Se me fue el nombre. La psicoterapia analítico funcional, sí. O los grupos ACL, los grupos de conciencia, amor y valentía, que básicamente nos invitan a tener conversaciones a corazón abierto, es decir, dejando ver nuestra vulnerabilidad, siendo sinceros con nuestra historia de vida, compartiendo cosas que nos saquen un poquito de nuestra zona de confort. Por zona de confort aquí se entiende como la zona donde no expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos. Aquí vemos la zona de confort de esa manera, simplemente el no hablar de lo que sentimos. Entonces, este espacio yo lo voy a usar para salir un poco de esa zona de confort, para compartir o tener una conversación a corazón abierto con las personas que vean estos videos. Entonces, básicamente voy a tomar esos principios de ser vulnerable y compartir mi historia. Y no solamente va a ser un diario personal donde simplemente voy a platicar historias de mi vida o cosas que me han pasado. Como le digo, lo voy a sustentar con estos principios que maneja principalmente Mavis. También voy a agregar una dosis de pesimismo filosófico. Para ser sincero, no sé si podría dar una definición buena, acertada del pesimismo filosófico, pero con mucho miedo a equivocarme podría decir que el pesimismo filosófico es esta parte de cuestionar a la vida, cuestionar esta aparente belleza o esta aparente vitabilidad que nosotros debemos de tener, de alabar a la vida, de vivir y vivir nada más por vivir, cuando realmente hay cuestiones importantes para hacerle a la propia vida. El pesimismo filosófico, como lo comento, con mucho miedo a equivocarme, y estoy seguro que lo voy a hacer, lo considero como esta parte de cuestionar a la vida, pero cuestionarla en este sentido de su belleza, de si realmente vale la pena la existencia, el ver a la existencia como algo absurdo, como un chiste mal contado, por así decirlo. Voy a retomar algunas partes del pesimismo filosófico, o más específicamente algunos autores. Debo de confesar que principalmente mi autor de referencia es Emil Cioran, o Choran. He escuchado que por ahí se pronuncia Choran, pero yo le digo Cioran, Emil Cioran. Voy a retomar algunos fragmentos de algo que ha dicho él, de otros autores como Philip Mailander,
una poeta llamada Idea Vilariño y demás autores voy a empezar a retomar para relacionarlos con mis historias y con los principios de ACL, o bueno, a los principios que plantea Mavisai. Posiblemente este video sea muy enredado, ya haya dado muchas vueltas y a lo mejor ni siquiera es una presentación, pero una parte importante también de conducta existencial es que los videos van a tratar de ser naturales, de no poner mucha edición, o mejor dicho, no hacer muchos recortes o no hacer un guión directamente, sino expresarme así como salga. Eso puede ser contraproducente o beneficioso, ya se irá viendo con el tiempo, pero por el momento el objetivo de conducta existencial es no hacer recortes, no hacer un guión como tal y expresarme como vaya saliendo o fluyendo la conversación. Y creo que me centré en el primer punto demasiado de lo que se va a centrar conducta existencial, pero el segundo es hacer divulgación de psicología científica relacionado con temas existenciales, de filosofía pesimista. Ahorita me acabo de dar cuenta que hace rato dije filosofía absurdista. No dije eso, ¿verdad? Les digo, yo creo que esto es uno de los errores o uno de los peligros de no hacer recortes o no hacer un guión porque como que se me van las cabras. Pero no, sí dije filosofía pesimista. La filosofía absurdista es otra cosa. Más o menos ahí se van, pero son diferentes. Pero bueno, voy a hacer divulgación de psicología científica basada pues en filosofía pesimista, en antropología, unos temas o ciencias relacionados a la psicología. Y sin más, eso es todo por mi parte. Una disculpa si di mucho choro. Y esta es la presentación de conducta existencial.